Hola comunidad del último huésped, me llamo Leonor. Crecí en un barrio que está del otro lado de la ciudad. Crecí ahí con mis papás y mis 2 hermanas menores. Era una zona un poco ruidosa, con calles estrechas y tienditas en cada esquina. Aunque no era el mejor lugar, le tengo cariño. Pero cuando terminé la prepa y empecé a trabajar, el trayecto diario se volvió pesado. Levantarme de madrugada, tomar 2 camiones, regresar ya tarde y con miedo. Así que apenas pude, me salí de la casa de mis papás. Renté un departamento pequeño cerca de mi trabajo. Era chiquito, pero era mío. Tenía mi cama, una mesa y una estufa eléctrica. Yo trabajaba en recepción en una empresa mediana que se dedicaba a importar refacciones. Nada fuera de lo común. Tenía 2 años ahí. Era un trabajo tranquilo, aunque monótono. Me la pasaba sentada casi todo el día, recibiendo paquetería y tomando llamadas. A veces me sentía invisible, pero al menos tenía un sueldo fijo y eso ya era mucho para mí. A veces me sentía orgullosa de haber salido adelante sola. Fue ahí donde conocí a Mauro. Empezó a trabajar en el área de almacén. La primera vez que me habló fue para preguntarme por una hoja de salida. Desde ese día me saludaba todos los días. Luego empezó a quedarse más tiempo en recepción. Me contaba cosas de su vida, de su perro, de su hermana que vivía en Guadalajara. Me hacía reír. A veces me llevaba un café o un jugo en las mañanas. Me decía que pensaba en mí cuando pasaba por la tienda. Yo tenía 22 en ese entonces. Mauro era un poco más grande, como 5 años más. Tenía una manera de mirarme que me hacía sentir especial. Me escuchaba, me preguntaba cosas, me hacía sentir que importaba. Y eso para mí era algo nuevo. Nunca había tenido un pretendiente que me tratara con tanta dulzura. Empezamos a salir, primero al parque, luego por tacos, después al cine. Nada lujoso, pero cada momento con él me parecía bonito. Al principio todo fue muy lindo. Me mandaba mensajes de buenas noches, me esperaba a la salida, me hacía sentir segura. Me aferré a esa idea, me ilusioné. No sabía cómo era una relación, pero creía que eso era lo correcto. Tener a alguien que te hiciera sentir menos sola. Pero con el paso de las semanas, Mauro empezó a cambiar. Ya no pasaba a saludar. Solo se asomaba por la recepción si era muy necesario. A veces ni me miraba. Cuando le escribía tardaba horas en responder y a veces ni siquiera lo hacía. Me decía que estaba ocupado, que tenía cosas que hacer. Y yo quería creerle, pero en el fondo algo me decía que ya no le interesaba. Una vez le pedí si podía acompañarme porque ya era tarde. Me dijo que no podía, que tenía que pasar a ver a su mamá, pero ni siquiera me miró cuando me lo comentó. Fue ahí cuando empecé a darme cuenta. Ya no había emoción, ya no había intención. Lo que al principio parecía cariño, ahora se sentía como obligación. Y luego ni eso. Aún así me aferré, porque era la primera vez que alguien me hacía sentir querida. Porque me había imaginado algo bonito con él, y porque no quería volver a estar sola. Me daba miedo no encontrar a nadie más. Había noches donde me agarraba la tristeza. Me ponía a llorar sin saber cómo parar. Le marcaba, pero no me contestaba. Me quedaba viendo el techo con el corazón apretado. Tenía amigas, pero no quería contarles nada. Me daba vergüenza. Sentía que me iban a decir que era mi culpa, que por qué me ilusioné tan rápido. Así que me lo guardé todo. Me hice la fuerte. Iba a trabajar como si nada. Me reía cuando me hablaban. Y aunque intentaba convencerme de que ya lo había superado, había momentos donde todo se me venía encima. Pensaba que tal vez nadie me iba a querer nunca como él me quiso. Aunque fuera por un ratito, aunque ya no fuera real. No sé en qué momento empecé a buscar cosas raras en internet. Estaba sola con el celular en la mano. Me puse a buscar algo que me explicara por qué me sentía así. Me salieron videos de lecturas de tarot, limpieza de energía, cosas que antes me daban risa. Pero en ese momento ya no me reía, solo quería entender. Sentía que algo en mí se había quedado abierto, como si Mauro se hubiera llevado algo y yo ya no podía cerrarlo.
Busqué en varios lados. Algunos eran gente rara que cobraba carísimo, otros se veían falsos, pero encontré un consultorio en una zona que no me quedaba tan lejos. Estaba como a 20 minutos en camión. Decían que el hombre era joven, como de unos 30 años, que tenía buena mano. Las reseñas eran buenas. Gente que decía que salía más ligera, que les ayudaba a cerrar ciclos. Algunos decían que les había cambiado la vida. Y yo, con la esperanza hecha a pedazos, me aferré a eso. Fui una tarde, era un miércoles. Me bajé del camión y caminé unas cuadras hasta una casa que parecía normal por fuera. Una reja blanca, una planta de sombra junto a la entrada. Pero adentro olía raro, como a incienso y madera vieja. El lugar era silencioso. El muchacho salió a recibirme. Era alto, de cabello oscuro y lacio. Tenía una voz baja pero firme. Me saludó, entramos a su casa y me pidió que me sentara. No me preguntó nada, solo me miró. Me dijo que me relajara, que solo tenía que escuchar. Sacó unas cartas de una caja que parecía usada, con esquinas dobladas. Las empezó a barajar despacio. Yo solo lo miraba. Me dijo que estaba buscando respuestas, que alguien me había roto el corazón y que esa persona no iba a volver. Me dijo así, sin rodeos, que Mauro solo me había usado, que nunca tuvo intención de quedarse. Y aunque ya lo sabía, me dolió. Me dolió porque lo dijo como si fuera un hecho sin espacio para la duda. Pero luego cambió el tono. Me dijo que yo no era una persona común, que en mí había algo especial, que desde que entré lo sintió. Me tomó la mano y me empezó a leer la palma. Me dijo que tenía una línea muy marcada, que eso significaba que había una conexión fuerte con un ser espiritual, un ángel según él. Me dijo que ese ser siempre había estado conmigo, que me protegía, y que si aprendía a conectarme con él, muchas cosas en mi vida cambiarían. Yo solo lo miraba. Me sentía rara, como si todo eso no fuera real. Pero al mismo tiempo había algo en su forma de hablar que me tranquilizaba. Su mirada era firme, no la desviaba. Me miraba directo a los ojos. Me sonreía con calma, que él podía ayudarme, que tenía las herramientas, solo necesitaba confiar. Yo no sabía si era un truco o si de verdad había algo ahí, pero algo en mí se soltó. Quise creerle. Me dijo que para empezar tenía que dejar de pensar en Mauro, que ese ciclo ya estaba enterrado, y que si quería avanzar tenía que hacer una limpieza profunda, que mis energías estaban contaminadas. Había algo oscuro que se me había pegado. Eso era normal cuando alguien te deja mal. Yo no entendía mucho, pero asentí. Salí de ahí con la cabeza revuelta. No sabía si me había estafado o si de verdad había tocado algo profundo en mí, pero por primera vez en semanas me sentí distinta. No mejor, pero distinta, como si algo se hubiera movido. No sabía que esa puerta que dejé abrir era solo el principio del horror. El hombre me pidió que volviera el sábado por la noche. Dijo que era mejor trabajar con ciertas energías cuando todo estaba en silencio, cuando la ciudad bajaba la guardia y uno podía escuchar mejor. Yo dudé un poco, pero al final acepté. Su voz me daba confianza, además algo en mí seguía con esa curiosidad. Me fui ese día con más preguntas que respuestas. Durante la semana empecé a soñar cosas raras. No eran sueños claros, no podía recordarlos completos. Solo despertaba con la sensación de que alguien me había estado viendo. A veces sentía que había una sombra parada al lado de mi cama. No me hablaba ni se movía. Solo estaba ahí, viéndome. El sábado llegué como a las 8 de la noche. La calle estaba en silencio. Toqué el timbre. No me preguntó nada, solo me dijo que pasara. Me pidió que me sentara con él en el suelo. Había un tapete ancho, con cojines alrededor y unas velas pequeñas en los extremos. Me quité los zapatos y me senté frente a él. Él tomó un huevo y una rama que olía fuerte. No supe de qué era. Empezó a pasármela por los brazos y luego por la cabeza. Decía cosas en voz baja, como si estuviera hablando con alguien que yo no podía ver. Me explicó que estaba trabajando con mi energía,
que quería abrir un canal para conectar con el ser que me cuidaba, que ese ángel podía ayudarme si yo le daba permiso. Yo solo cerré los ojos y respiré hondo. Estuvimos así un buen rato, yo con los ojos cerrados y él sobándome con la rama. Poco a poco empecé a sentirme rara, como si algo me pesara en los brazos, como si mis pies estuvieran entumidos. Era como si la poca energía que tenía se me fuera por las manos. Pensé que era normal, que tal vez era parte del proceso, pero cada vez me sentía más cansada. Hasta que me pidió que me recostara en el suelo. Me dio un cojín para la cabeza. Dijo que confiara, que nada malo iba a pasar. Su voz era tranquila, como si ya hubiera hecho esto 1000 veces. Me dijo que si quería podía mandarle ubicación a alguien cercano. Yo fingí hacerlo, pero en realidad no lo hice. Me dio pena. No quería que alguien supiera que estaba ahí, aunque por dentro algo me decía que tal vez no era buena idea quedarme. Me acosté, cerré los ojos. Sentí como si hormigas caminaran por todo mi cuerpo. Era una sensación extraña. No dolía, pero no era cómoda. Luego hizo sonar una campana cerca de mis oídos. Era un sonido agudo, suave al principio, pero fue subiendo. El sonido me llenaba la cabeza. Me dejé llevar. Me fui quedando dormida sin darme cuenta. Cuando desperté, estaba en el sofá. La lámpara de la esquina seguía encendida. Me senté de golpe, asustada. Sentía como si me hubieran sacado de un sueño muy pesado. Vi al sanador frente a mí. Estaba sentado en el suelo, moviendo unas piedras sobre una superficie de cristal. Las pasaba de un lado a otro con calma. Me miró y me dijo que todo estaba bien, que mi energía se había drenado porque no estaba acostumbrada, que era normal, que eso pasaba la primera vez. No supe qué decir, solo quería irme. Miré el reloj y ya eran casi las 2 de la mañana. Me pidió que descansara mucho, que en unos días me iba a sentir mejor. Salí de ahí con los ojos pesados. Me subí a un taxi y en el camino empecé a sentirme mal. No físicamente, pero algo no estaba bien. Me sentía expuesta, vulnerable, como si me hubiera quedado dormida en un lugar donde no debía. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue revisar que todo estuviera en orden con mi cuerpo. Pero algo en mí no encajaba. Me sentía rara, como si algo se hubiera quedado allá con él. Los días siguientes me sentí extraña. No estaba enferma, pero algo dentro de mí no se acomodaba. Me levantaba con una sensación rara, como si no hubiera descansado aunque hubiera dormido muchas horas. Tenía los músculos tensos, la cabeza pesada y una incomodidad que no sabía de dónde venía. No me sentía en paz. Me costaba concentrarme en el trabajo. A veces me quedaba viendo la pantalla sin saber qué estaba haciendo. Pero lo peor eran los sueños. No eran pesadillas, pero me dejaban con una sensación fea. Siempre era el mismo. Soñaba que despertaba en mi cuarto, todo igual, pero el closet estaba abierto. Y dentro había un hombre de espaldas, revisando mi ropa. Lo hacía con calma, moviendo sus manos largas entre mis prendas. Era como si buscara algo específico, pero no tenía prisa. Me daba miedo, pero no podía moverme. Lo observaba desde mi cama y sentía que no podía gritar ni cerrar los ojos. Era un miedo frío, que se instalaba en el pecho y no se iba. No veía su rostro, solo su espalda y sus dedos largos, delgados, casi huesudos. Pasaban uno por uno cada gancho, como si conociera mis cosas, como si estuviera decidiendo qué tomar. Algo en ese hombre me provocaba rechazo. No era rabia ni terror. Era más bien como si algo se hubiera infiltrado en mi espacio y yo no tuviera control. Me despertaba agitada, con las sábanas revueltas y la garganta seca. Miraba el closet, siempre estaba cerrado. Pero aún así me levantaba a revisar por dentro. Tocaba cada gancho. Miraba al suelo. Todo estaba en orden, pero yo no. Empecé a pensar mucho en el sanador. Su voz, la forma en que me miraba, la sensación que tuve cuando me dormí en el suelo.
Me acordaba de eso una y otra vez sin querer. Estaba en el trabajo y de repente lo pensaba. No era un recuerdo bonito, pero era persistente. Me animé a escribirle. Le mandé un mensaje diciéndole que había tenido un sueño raro. Me respondió rápido. Me dijo que era parte del proceso, que era la forma en que mi ángel se estaba manifestando. Que cuando uno empieza a abrirse, esas presencias se acercan para conectar. Que no me preocupara, que era señal de que algo bueno venía. Pero a mí no me parecía bueno. Lo que sentía en esos sueños no era paz ni guía espiritual. Era como si algo me observara desde un rincón que yo no podía ver. Y aunque él lo explicaba con palabras bonitas, yo sentía que no estaba bien. Que había algo oscuro en todo esto. No sabía si en él o en lo que estaba haciendo, pero algo me decía que ese hombre del closet no era un ángel. Y sin embargo, no dejaba de pensar en volver. A veces abría la conversación solo para ver si estaba en línea. Me quedaba viendo su foto de perfil. Me daba pena admitirlo, pero lo pensaba más de lo que debía. Aunque me diera miedo, algo en mí seguía sintiendo esa necesidad de acercarme otra vez. Las siguientes visitas al consultorio no fueron mejores. Todo empezó a sentirse más pesado. El sanador seguía con sus rituales. Hablaba del ángel, del proceso de limpieza, de cómo mi energía se estaba abriendo para recibir señales. Pero yo ya no iba por eso. Si soy sincera, seguía regresando porque no podía dejar de pensar en él. Cada vez que intentaba decirme que no quería volver, mi mente se empeñaba más en buscar una razón para hacerlo. Pensaba en su voz, en la forma en que hablaba como si supiera algo que yo no. No era deseo, tampoco confianza. Era como una necesidad confusa, como si algo me empujara a regresar. A veces escribía el mensaje para cancelar, pero no lo mandaba. Otras veces solo salía de casa con dirección a su consultorio, sin pensarlo tanto. Era como si mi cuerpo supiera el camino, aunque yo dudara. En una de esas visitas, el sanador me pidió que me recostara en una mesa que tenía en el centro del cuarto. Era de madera, cubierta con una sábana blanca y unas flores secas alrededor. Me dijo que esa sesión sería distinta, que íbamos a trabajar directamente con el canal del ángel, que debía estar completamente relajada. Me acosté, cerré los ojos. Sentí la campana sonar por encima de mi cabeza. Era ese mismo sonido agudo que ya conocía, pero esta vez parecía más profundo, más largo. Cuando el sonido empezó a disiparse, escuché mi nombre. Fue como un susurro grave, una voz gruesa, casi ronca. No pude moverme, ni siquiera los párpados. Sentí como si me hubieran atado al colchón invisible. Luego, otra vez la campana, más cerca, y de nuevo la voz. Esta vez ya no fue un susurro. Fue como un gruñido casi pegado a mi oreja. Sentí su aliento caliente. Era una voz que no reconocía, pero me decía mi nombre con una intensidad que me revolvía el estómago. Quise moverme, quise gritar, pero nada respondía. De pronto una sacudida fuerte, como si alguien me hubiera jalado los brazos. Me desperté de golpe, con el pecho agitado. Estaba sola, completamente sola. Me incorporé en la mesa, miré a mi alrededor y no había nadie. La habitación estaba en silencio. El aire olía a incienso quemado, pero más denso, más fuerte. Cuando bajé la mirada, vi algo que nunca voy a olvidar. A mis pies, en el suelo, estaba el cuerpo de alguien. Era largo, acurrucado en posición fetal. La piel era oscura, quemada, como si hubiera estado al sol por semanas. Estaba casi en los huesos. El cráneo aún tenía pedazos de cabello. La boca estaba abierta, sin dientes, con la mandíbula torcida hacia un lado. No se movía, pero sentí como si me mirara desde esa posición. Grité tan fuerte que la garganta me dolió como si se me rompiera por dentro. No podía dejar de hacerlo. Me cubrí el rostro, apreté los ojos, sentí el miedo meterse por todos lados. Hasta que de pronto volví a despertar. El sanador estaba a mi lado.
Tenía la campana en la mano y me miraba como si nada hubiera pasado. Me dijo que me tranquilizara, que era parte del proceso, no debía tener miedo. Pero yo no quería seguir. Le aclaré que ya no quería nada de eso, que no me hablara más. Me levanté como pude, tomé mis cosas sin decir una palabra. En menos de 10 minutos ya estaba en la calle. No sabía si era noche o madrugada. Después de esa última visita con el sanador, ya no volví a su casa. Ni siquiera respondí sus mensajes. Me sentía vacía y revuelta por dentro. Pero lo peor fue que el miedo se me pegó. No era solo un recuerdo feo, era una sensación que no me dejaba en paz. En mi departamento todo empezó a sentirse raro. Las noches eran más largas. El silencio pesaba de una forma que nunca había sentido antes. Me costaba mucho dormir. Me acostaba y apagaba la luz, pero cerraba los ojos y sentía que algo estaba despierto conmigo. Al principio pensé que era solo paranoia, pero luego empecé a escuchar cosas. Una noche me desperté porque sonaban cubiertos en la cocina. Era como si alguien estuviera hurgando en los cajones. Escuchaba el metal chocando, como si buscaran algo. Me paré con los pies fríos y fui hasta la cocina. No había nadie, todo estaba en su lugar. Revisé la puerta. Estaba cerrada con seguro. Apagué la luz y volví a la cama, pero ya no pude dormir. Días después, escuché otro ruido, esta vez más claro. Era la silla de plástico que tenía junto a la mesa. Sonaba como si alguien la arrastrara. Primero lento, luego más rápido, como si lo hicieran para llamar mi atención. Pero esa vez no me paré. Me tapé la cabeza con la cobija y me quedé quieta. Con el paso de los días me sentía más débil, como si no descansara nunca. Vivía con dolor de cabeza y hasta mis ojos ardían todo el tiempo. Una noche decidí que no podía seguir así. Le mandé un mensaje a mi mamá diciendo que ese fin de semana quería ir a visitarlos. No les dije que tenía miedo, no les conté nada. Solo dije que los extrañaba, que quería pasar unos días con ellos. Llegué un sábado por la tarde. Mi mamá me recibió como siempre, con comida caliente y muchas preguntas. Me sentí tranquila. Dormí en la habitación que compartía con mi hermana menor. Su cama estaba al lado de la mía. Por fin sentí que iba a poder descansar. Pero esa noche me desperté con un peso raro sobre las piernas. Abrí los ojos despacio, creyendo que tal vez era mi hermana que se había acostado a lo largo. Era algo más. Había una figura sentada sobre mí, una silueta encorvada. Apenas se distinguía con la luz que entraba por la ventana. Era una figura humana pero desproporcionada. Tenía una bola enorme en la espalda, como una joroba inflamada. Su respiración era fuerte como si estuviera enfermo. Era un sonido feo, como si le costara trabajo jalar aire. Un jadeo húmedo con ruido. Cerré los ojos con fuerza. Quise pensar que era un sueño, que estaba confundida, pero entonces sentí como algo me tocaba los pies. Fueron unas manos huesudas, largas, frías. Los dedos eran tan delgados que parecían alambres. Me tocó despacio, como si me midiera, como si quisiera saber si yo era real. Grité. Fue un grito que salió con todo el miedo que traía guardado. Mi hermana se despertó de inmediato. Encendió la luz. Me vio sentada, temblando. Le dije que había algo en mi cama, que alguien me había tocado. Ella buscó por el cuarto, abrió el closet, miró debajo de la cama. No había nada, solo estábamos las dos. Mi mamá entró después preguntando qué pasaba. Dije que había tenido una pesadilla, no quise decir más. Mi hermana se acostó de nuevo. Yo me quedé despierta, viendo la esquina del cuarto. Esa noche ya no pude dormir. Y ahí fue cuando entendí que no importaba si me alejaba del sanador o de su casa, porque eso que me seguía ya estaba conmigo y no se iba a ir solo porque yo me mudara de cuarto. Lo que no sabía era que ese mismo hombre estaba jugando con mi cordura. Cuando regresé a mi departamento intenté repetirme que todo estaba bien,
que todo lo que había pasado era solo un mal rato. Me dije que solo necesitaba enfocarme en el trabajo, volver a la rutina, comer bien, dormir mejor. Hice lo posible por convencerme de eso. Incluso borré el número del sanador. No quería ni tenerlo en el celular. Borré la conversación sin leerla de nuevo. No quería ver sus palabras ni su foto. Ese hombre me desesperaba. Era una desesperación rara, como si mi cuerpo lo extrañara pero mi mente lo rechazara. No era normal, no se sentía normal. Era como si mi cuerpo me estuviera traicionando. Sentía los labios secos todo el tiempo, como si ni el agua pudiera aliviarme. A veces el corazón se me aceleraba sin razón, como si estuviera por correr. Me costaba respirar hondo, me costaba concentrarme, me sentía desconectada de todo. Una mañana me levanté temprano para ir al trabajo. El cuarto estaba en silencio, apenas estaba saliendo el sol. Caminé a la cocina con un dolor de cabeza fuerte, punzante. Sentía presión detrás de los ojos, como si me los apretaran desde adentro. Me senté en la mesa, tomé un medicamento y me quedé esperando que el dolor bajara. No había ruido, solo el zumbido leve del refrigerador. Cerré los ojos un momento, respirando lento. Fue entonces cuando algo me hizo abrirlos. Por el rabillo del ojo vi una sombra, una mancha oscura al lado de la puerta de mi cuarto. Volteé despacio sin entender qué estaba viendo. Y entonces lo vi, o al menos eso creo. Había alguien, una figura delgada, muy delgada. La piel pegada al rostro como si fuera cuero viejo. Los ojos profundos, hundidos, negros. Pero lo que más me desconcertó fue lo que tenía en la frente. Eran como dos protuberancias no muy grandes que salían de la piel, como cuernos pequeños, sin punta. La figura no se movía, pero la cabeza iba de arriba a abajo, como si estuviera sintiendo, lento, seguro. Me miró por un segundo más y luego sonrió. Fue una sonrisa que me heló entera. No era de burla ni de ternura. Era una sonrisa seca, como si no tuviera labios. Y justo en ese momento sentí una punzada fuerte en la cabeza, como si me hubieran enterrado algo desde arriba. Me levanté de golpe y me doblé del dolor. Ahora era en el estómago. Un dolor caliente, como si algo dentro de mí se hubiera roto. Me sostuve de la mesa. Quise volver a mirar hacia la puerta, pero la figura ya no estaba. No había nada, solo el marco vacío. Pero el miedo seguía ahí. Sentía los brazos entumidos, las piernas temblorosas. El aire me sabía amargo. No podía pensar bien, no podía entender lo que estaba pasando. Me quedé en el suelo unos minutos. Luego me arrastré hasta el teléfono. Marqué al trabajo. Les dije que no iba a poder ir. Solo dije que me sentía mal. Me recosté en el sillón con una sábana encima. Todo el cuerpo me palpitaba. La cabeza me latía como si tuviera algo vivo adentro. El estómago ardía. No quería volver a ver al sanador, pero algo me decía que esto no se iba a ir solo. Esa misma tarde fui al doctor. Ya no podía más. Le dije que tenía un dolor de cabeza constante. Me revisaron, me tomaron la presión, me preguntaron si estaba comiendo bien, me dieron un par de medicamentos y me dijeron que probablemente era estrés, que descansara, que me alimentara mejor. Yo solo asentí, pero sabía que no era eso. Decidí pasar un momento por mi departamento antes de irme a casa de mis papás. Me metí a bañar rápido, no planeaba quedarme. Quería recoger una mochila con ropa, unos documentos y salir. Mi intención era contarles todo esa misma noche. Ya no podía seguir fingiendo. Estaba desesperada. Pero cuando salí del baño, el cuerpo ya no me respondió. Me sentía tan agotada que me dejé caer en la cama sin pensar. Iba a levantarme en un momento, eso creía, pero no pude. Ni siquiera podía pasar saliva. Tenía la garganta seca, la lengua pesada, los ojos ardiendo. Entonces cerré los párpados y sentí como si me hundiera en un pozo. Fue entonces cuando empezó. Sentí una presión en la cabeza, como si unas manos me apretaran los lados del cráneo con fuerza.
Eso me despertó. No podía moverme, pero estaba despierta. Y de pronto sentí que algo me abría los ojos, literalmente, como si unos dedos duros y fríos me separaran los párpados. Veía borroso, pero alcanzaba a distinguir unas manos negras, alargadas, que me rodeaban la cara. Y de una esquina, al fondo de la habitación, apareció algo. Una cabeza se asomó primero, despacio, como flotando. Era una figura humana pero deformada. Solo sobresalían los ojos, completamente blancos. El resto del rostro estaba cubierto por mechones largos de cabello sucio que caían hacia adelante. Esa cosa abría y cerraba la boca de forma rápida, como si chupara el aire. Se escuchaba un sonido seco, agudo, como una succión desesperada. Cada vez se acercaba más. No parpadeaba. No dejaba de mirarme. Podía ver sus cuernos cortos, curvos hacia atrás. Una lengua roja se le asomaba por la boca. No era larga, pero se movía como si buscara algo. Sentí un terror que nunca había sentido en mi vida. Era tanto que creí que me iba a desmayar. No podía gritar, no podía moverme, no podía ni llorar. Sentí que mis ojos se salían, como si algo los jalara desde adentro. Mi garganta se llenó de un líquido espeso que me ahogaba. Todo mi cuerpo se sacudía con dolor, como si algo me golpeara desde el pecho hacia afuera. Como si dentro de mí hubiera algo atrapado que quisiera salir a la fuerza. Era un sufrimiento físico, real. Me dolía el cuello, el estómago, la espalda. Esa cosa estaba encima de mí. Su respiración era caliente, pesada, con un olor ácido. Sentía el peso de su presencia, aunque no tocara mi piel. Era como si todo el aire del cuarto se hubiera ido, como si ya no hubiera espacio para mí, solo para él, para eso. No recuerdo cuánto duró. Solo sé que en algún momento todo se volvió negro. Perdí el sentido. Y cuando desperté, no sabía si seguía viva. Me quedé en la cama sin moverme, mirando el techo. El cuarto estaba en silencio. Pero por dentro todo temblaba. Mi mente, mi cuerpo, mis entrañas. Ya no podía fingir que esto no estaba pasando. Ya no era una sensación ni un sueño raro. Esto era real. En cuanto desperté, tomé lo poco que tenía en una mochila y salí del departamento. Ni siquiera me cambié de ropa. No me importó si me veía despeinada o si traía las sandalias mojadas del baño. Solo quería salir de ahí. Tomé un taxi sin pensar. Lloraba todo el camino. Lloraba bajito, como si pudiera esconderme del mundo. Tenía una necesidad muy fuerte de rascarme, de quitarme todo, de arrancarme la incomodidad. Me sobaba los brazos, la nuca, las piernas, como si pudiera borrar esa sensación asquerosa, pero no se iba. Cuando llegué a la casa de mis papás, me abrió mi mamá. Le pedí hablar a solas con ella. Afortunadamente mi papá no estaba y mi hermana estaba encerrada en su cuarto. Le hablé del sanador, de cómo lo conocí por curiosidad, solo por saber qué había pasado con Mauro. Le conté cómo empezó todo, cómo al principio parecía algo inocente, pero luego todo se salió de control. Lloraba tanto que apenas podía hablar. Mi mamá solo me agarraba las manos y me dejaba hablar. Me dijo que estaba bien, que ya estaba conmigo, que eso no me iba a pasar de nuevo, que hay cosas que sí existen, y que a veces por curiosidad o por dolor uno se mete en donde no debe. Me limpió la cara con una servilleta y me dijo que no estaba sola, que íbamos a hacer lo posible por arreglar esto. Yo le pedí que si íbamos a buscar ayuda, que fuera con una mujer. No quería que otro hombre me tocara. No quería escuchar otra voz masculina diciendo que podía ayudarme. Sentía que cualquier hombre me iba a hacer daño. Mi mamá entendió de inmediato. Me dijo que conocía una curandera en la ciudad, una mujer que había ayudado a su comadre cuando estuvo muy mal, que le hizo una limpia. Sabía del tema, era seria. Le pregunté si estaba segura. Me respondió que sí, esa mujer trabajaba con respeto. No lo dudé, acepté ir. No porque creyera que iba a salir bien, sino porque ya no tenía más opciones. Sentía que si no hacía algo pronto,
Esa cosa que sentía dentro de mí iba a terminar por romperme. Mi mamá me preparó un té de manzanilla. Me pidió que intentara dormir un poco. Al día siguiente veríamos a la curandera. Pero yo no podía cerrar los ojos. Me daba miedo lo que pudiera aparecer. Me quedé acostada en la cama, con la espalda contra la pared y la mirada fija en la puerta, como si con eso pudiera evitar que algo más se metiera en mis sueños. Lo peor de todo era que no podía dejar de pensar en ese hombre, en su sonrisa, en su cara. Todo me parecía tan confuso que mi mente no dejaba de sobrepensar. Al día siguiente fuimos con la curandera. Mi mamá fue la que habló por mí casi todo el camino. Yo iba en silencio, con la mirada clavada en mis rodillas. Todavía me sentía débil, con esa presión en el pecho que no me dejaba respirar bien. Cuando llegamos no supe qué esperar, pero apenas me senté frente a ella y comencé a contar lo que había vivido. Algo en su rostro cambió. Me dejó hablar, no me interrumpió. Yo hablaba entre pausas, a veces con la voz quebrada. Lloraba sin querer. Le dije que al principio solo fui a leerme las cartas, que quería entender qué había pasado con Mauro, que ese fue mi único motivo, y que de ahí en adelante todo se volvió una pesadilla. Le conté lo de los sueños, las visiones, los dolores, y cuando terminé la curandera me miró con seriedad. Me dijo que ese hombre se había aprovechado de mí, que todo eso de que yo tenía una conexión especial, un ángel guardián o energía pura, era solo parte del engaño, que no era verdad, que lo que yo estaba viendo, lo que me estaba lastimando, no era ninguna revelación espiritual. Era algo que él mismo había causado, algo que él había traído y me había pegado encima. Eso me hizo llorar más. Me sentí tonta, me sentí usada. Le dije que lo peor de todo era que no podía dejar de pensar en él, que me daba asco aceptarlo, pero cada vez lo pensaba más, que por momentos sentía que necesitaba volver a verlo, y que eso me angustiaba muchísimo. Era como si él estuviera metido en mi cabeza, como si algo me empujara a buscarlo aunque yo ya no quisiera. La curandera me dijo que eso no era normal, que entendía que yo pensara que tal vez él quería algo conmigo, tal vez enamorarme o mantenerme cerca por deseo, pero que no era eso, que lo que él realmente quería era depositar en mí a esa entidad, a ese ser oscuro que se había manifestado en mis sueños y que se había pegado a mi cuerpo. Dijo que era un tipo de ser del bajo astral, que esas cosas existen y que algunas personas las invocan para usarlas, que el objetivo de él no era tener una relación conmigo ni ayudarme, era usarme como un molde, como un recipiente, porque ese tipo de entidades necesitan energía para crecer, para expandirse, y se alimentan del miedo, de la culpa, de la tristeza. Y yo sin saberlo me había convertido en eso, en una fuente. Me explicó que ese ser ya estaba conmigo, pegado a mi espalda como una costra viva, que por eso tenía dolores, que por eso no dormía, por eso soñaba lo que soñaba. Ese ser crecía más rápido porque yo estaba emocionalmente rota, porque estaba vulnerable, y eso era lo que él había aprovechado. El momento exacto, esa dependencia que tenía hacia Mauro, esa necesidad de consuelo, fue lo que le dio la entrada, el punto por donde ese sujeto me abrió. No supe qué decir, era demasiada información. No podía entender cómo todo eso podía ser cierto. Cómo algo tan simple como buscar una lectura de cartas terminó así. Me sentía confundida, mareada, con la cabeza llena de pensamientos que no podía ordenar. Me quedé en silencio mientras la curandera seguía hablando, como si supiera que yo iba a necesitar tiempo. Yo solo pensaba en todo lo que había sentido esos días, en cada imagen, en cada dolor, en cada miedo, y no me parecía tan descabellado, porque todo eso, por más increíble que sonara, ya lo había vivido. Y lo peor era que todavía no sabía cómo sacarlo. La curandera me dijo que las limpias iban a ser fuertes, que no se trataba de sacudirme con ramas ni de decir oraciones suaves. Me explicó que iba a trabajar con frecuencias,
que usaría la campana porque ese sonido ayudaba a abrir lo que estaba atrapado y a sacarlo poco a poco. Me prometió que no me iba a hacer daño, que no era como el otro hombre, que ella no necesitaba tocarme ni manipularme. Pero sí me advirtió algo muy claro. La entidad iba a pelear, meterse en mi cabeza, iba a usar mi mente contra mí. Me dijo que lo más importante era recordar en todo momento que lo que viera no era real. En la primera sesión me pidió que me acostara. Me tapó con una cobija delgada y me puso un poco de aceite en la frente. Luego empezó a hacer sonar la campana. Al principio el sonido era suave, casi reconfortante. Cerré los ojos con miedo, pero sin resistencia. Me sentía nerviosa, pero no me moví. Poco a poco el sonido fue envolviéndome. Se hizo más fuerte, más profundo. Sentí como mis brazos se adormecían, luego las piernas. Después ya no supe en qué momento me quedé dormida. En ese sueño, o lo que fuera, estaba acostada en una cama que no era la mía. El ambiente era oscuro, todo estaba en silencio, hasta que sentí que alguien me tomaba de la mano. Era mi mamá. Estaba arrodillada junto a mí, llorando. Su cara estaba empapada en lágrimas y su expresión era una mezcla de tristeza y resignación. Me miró a los ojos y me dijo con una voz rota que lo que ese hombre me había hecho ya no tenía reparación, que no podían salvarme. Lo dijo con tanta naturalidad que le creí. Sentí que algo dentro de mí se partía, como si me estuviera despidiendo. Quise abrazarla, pero no podía moverme. Solo sentía su mano apretando la mía. Y entonces vi cómo empezaba a salirle un humo negro por la boca. Primero fino, luego espeso, como si algo se estuviera quemando por dentro. El humo empezó a salir también por sus ojos, y su mirada se perdió. Su cara comenzó a deformarse, la piel se le fue derritiendo, cayendo a pedazos como si se estuviera pudriendo frente a mí. Parte de su mejilla colgaba, el olor era insoportable. Era un olor ácido, como carne vieja y podrida mezclada con tierra mojada. Ella me apretó más fuerte la mano. Sus uñas se clavaban, sentía la piel romperse. Comenzó a empujar su cabeza contra mi pecho con fuerza. Me golpeaba con la frente como si quisiera quebrarme. Sentía el crujido de sus huesos, el sonido sordo de cada golpe. Yo gritaba, lloraba, pedía que se detuviera, pero no podía moverme. Era como si mi cuerpo estuviera encadenado. El dolor se expandía desde el pecho hasta las piernas. Sentía que me estaba quebrando por dentro. Su voz cambió, ya no lloraba, ahora reía entre golpes. Una risa grave, espesa, que se mezclaba con un gruñido lejano. Su cara seguía derritiéndose y su cabello se pegaba a la piel abierta. Todo se sentía irreal, pero al mismo tiempo físico. El dolor, el miedo, la impotencia. Y entonces desperté. Estaba empapada en sudor, temblaba, respiraba como si hubiera corrido kilómetros. La curandera estaba sentada frente a mí, con los ojos cerrados, sosteniendo la campana entre las manos. Me miró con calma. No dijo nada. Yo solo me tapé la cara y lloré. No necesitaba explicaciones. Sabía que eso no había sido un simple sueño. Sabía que esa cosa me quería romper desde adentro. Después de aquella primera sesión, la curandera me dijo que necesitábamos seguir. Que esto no se resolvía en un solo intento, que la cosa que tenía pegada se resistía, pero que poco a poco la podíamos debilitar. Ya no me quedaban muchas fuerzas para preguntar. Las sesiones continuaron durante las semanas siguientes. Algunas eran más suaves, otras me dejaban temblando por horas. Pero poco a poco sentía que algo cambiaba, como si por momentos pudiera volver a mí, para que pudiera pensar sin esa oscuridad encima. Dormía mejor algunas noches, comía sin que el estómago me doliera, y eso ya era mucho. Pero había una advertencia que la curandera me repetía cada vez. Si algún día escuchas el sonido de una campana, no le hagas caso. No la sigas, no te muevas, solo cierra los ojos y quédate quieta. Esa cosa ya sabe que estamos trabajando
Va a intentar confundir. Y si escuchas la campana es porque está cerca, muy cerca. Ella hablaba en serio. Me pidió que no llevara colgantes con campanas, ni que escuchara audios con ese sonido, que lo evitara por completo. Me dio miedo, pero lo entendí, y durante un tiempo no pasó nada. Creí que tal vez la advertencia había sido una forma de mantenerme alerta. Hasta que sucedió. Fue una mañana cualquiera en la oficina. Eran cerca de las 9. Yo trabajaba en recepción, como siempre. Revisaba correos, acomodaba papeles, apenas estaba comenzando el día. El lugar estaba silencioso. Era de esos días en que los compañeros llegaban tarde o estaban en reuniones. Yo estaba sola en el área, con el foco blanco iluminando el escritorio y el sonido leve de la computadora encendida. Y entonces la escuché. Un leve sonido metálico, claro, repetitivo. La campana. El sonido venía desde dentro, desde uno de los pasillos del fondo. Era suave, pero constante, como si alguien la agitara despacio una y otra vez. No se mezclaba con el ambiente. Era algo que se sentía directo, como si lo tuviera detrás del oído. Solo sentí como el estómago se me encogía, y cada vez se sentía más cerca. Me acordé de las palabras de la curandera. No le hagas caso, no te muevas. Sentía que algo me observaba, que estaba al otro lado del escritorio. Esa cosa me había encontrado, me estaba rodeando, solo esperaba que yo reaccionara. El sonido se detuvo, así, de repente. Era como si el miedo se me hubiera instalado otra vez entre las costillas. Sabía que ya no estaba lejos, sabía que seguía queriendo volver a entrar. Afortunadamente nada de eso volvió a pasar. Después de aquella vez en la oficina, no volví a escuchar la campana, ni en sueños, ni en mi casa, ni en ningún lugar. Las sesiones con la curandera continuaron un par de semanas más, y poco a poco sentí que algo se fue soltando. Ya no tenía esa desesperación por rascarme ni esa sensación de estar siendo observada. Y aunque el miedo seguía, era un miedo que se iba apagando con el tiempo. En algún momento sentí la necesidad de buscarlo, a ese hombre. Quería enfrentarlo, quería preguntarle qué era eso, qué había hecho, por qué a mí. Me costaba entender cómo alguien podía jugar así con otro ser humano. Me sentía usada, quería ir y decirle todo en la cara. La curandera me dijo que podía hacerlo si lo necesitaba. Pero me advirtió algo, me dijo que él me estaba esperando, no como una amenaza. Me dijo que él sabía que yo podía regresar, que esa criatura no había desaparecido, solo estaba en otro plano, esperando que yo abriera otra vez esa puerta, y que si me acercaba con enojo, con miedo o con debilidad, iba a volver a entrar. Me lo dijo con calma, solo quería que me cuidara. Al final no fui, me ganó el miedo. Lo único que hice fue buscar su nombre en internet y dejarle todas las reseñas negativas que pude. Conté lo que me pasó sin entrar en detalles. Advertí a otros. Hablé del daño psicológico. No sé si alguien me creyó. Tal vez nadie lo tomó en serio. Pero para mí fue un pequeño alivio. No compensaba todo el terror que me hizo vivir, pero al menos era algo. Hoy ya no pienso en él todos los días. A veces aparece en mis sueños, pero ya no con esa fuerza que me tumbaba. Lo veo desde lejos, como si ya no tuviera poder. Hay que tener cuidado con la gente que consultamos, con las personas que dicen tener contacto con lo desconocido. A veces, más que ayudarnos, nos pueden romper en pedazos. Nos pueden entregar a cosas que ni siquiera entendemos. A veces no se trata de abrir puertas, sino de aprender a cerrarlas. Todo esto empezó por un mal de amores, por la tristeza de sentirme ignorada, por la necesidad de entender por qué alguien me dejó de querer. Nunca imaginé que esa tristeza fuera a llevarme por un camino así. Lo que parecía un intento por sanar terminó siendo una de las peores pesadillas de mi vida. Hay dolores que uno debe dejar que el tiempo acomode. A veces el destino no necesita ayuda, solo silencio. Hola mi querida comunidad, solo les quiero agradecer por todos los bellos comentarios. En verdad que me dieron una subida de energía estos últimos días.
No saben lo mucho que los aprecio. Forman parte de mi día a día. Esta bonita conexión que tenemos es maravillosa. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.